Hola, hola, ¿cómo están? Últimamente me han aparecido muchos videos hablando de un tema en específico y no es nada más y nada menos que Cuba será denominada el estado número 33 de México, lo cual me tiene súper sorprendido porque yo no había escuchado nada del tema. Por lo que la temática de este video está súper buena, no dejes de verla, para así poder ver los motivos por los cuales han decidido que Cuba sea el estado número 33 de México. Comencemos. Cuba está cada vez más próxima a ser anexada a México. Los Estados Unidos mexicanos, país más conocido como México, están divididos en 32 entidades federativas, entre las cuales hay 31 estados libres y federados, y la Ciudad de México, la capital del país. A su vez, los estados están divididos en 2.459 municipios. En total viven 132 millones de personas repartidas en todo el territorio mexicano. Además, podrían agregarse alrededor de 11 millones de personas más en la población de México. Esas personas viven en un territorio de 110.000 kilómetros cuadrados, en una isla que está a solo 300 kilómetros de las costas del estado mexicano de Quintana Roo. Estamos hablando de ni más ni menos que Cuba. Así es. El país más grande de las Antillas podría convertirse en el estado número 33 de México. Los cubanos están en una verdadera encrucijada. Pueden continuar viviendo como hasta ahora, con un bloqueo comercial que no les permite alimentarse dignamente ni acceder a los medicamentos básicos. La otra opción que se les ofrece como salida a esta crisis es anexarse a los Estados Unidos. Desde la Casa Blanca insisten en incorporar a Cuba dentro de su territorio para ganar dominio en el Mar Caribe e interferir libremente en todos los asuntos de la isla. Sin embargo, existe un grupo de cubanos que encontraron una tercera solución. Debido a la extensa historia que conecta a la isla caribeña con México, las constantes ayudas recibidas por parte del gobierno mexicano y a la buena imagen que tiene López Obrador en la población, lanzaron la iniciativa para que Cuba sea anexada a México. Wow, de verdad que es una super noticia. Vaya, que hay una pila de temas para abordar sobre este tema. Una de las cosas sobre la situación es en que vive Cuba, podemos decir que posiblemente desde el triunfo de la revolución, o por el bloqueo económico, tanto externo como interno, porque para nadie es un secreto que Cuba está pasando por una etapa muy difícil. Hasta las personas mayores, tú les preguntas y ellos vivieron el periodo especial, que fue una de las peores crisis que tuvo Cuba, y te atreven a decir que en estos momentos el Cuba está peor que el periodo especial, caballero. Está malo esto, pero bueno, se están tratando de hacer esfuerzos para resolver la situación y tratar de mejorar, pero la verdad no se ha mejorado mucho. Esperemos que algún día se pueda mejorar, pero por suerte hemos recibido muchas ayudas de diferentes países y uno de los principales países que nunca ha dejado de apoyarnos es México, caballero. Eso no cabe duda. ¿Qué opina el gobierno mexicano al respecto? ¿Podría ser posible esta anexión de Cuba a México? Ahora te lo contamos todo. El presidente mexicano Andrés López Obrador tiene un plan para ofrecer protección y seguridad a Cuba. La idea es resguardar y cuidar a este país de las manos de Estados Unidos, que en reiteradas ocasiones se ha querido quedar con su territorio para volverla una colonia más. México históricamente ha sido solidario con Cuba, siempre se ha comportado como un hermano mayor. Durante la crisis sanitaria, el gobierno mexicano envió medicamentos, respiradores y otro tipo de maquinaria hospitalaria para que los cubanos pudieran sortear la enfermedad que azotaba a todo el planeta. Y actualmente el presidente López Obrador sigue enviando alimentos y otros suministros esenciales para la vida de los isleños. Sí, la verdad que México, durante la etapa del COVID, yo recuerdo que fue mucha la ayuda de alimentos que mandó para Cuba, para que Cuba pudiera resistir esa enfermedad. Y bueno, ahí hasta que lo podemos pasar, pero aparte de eso, México siempre ha estado muy considerado con Cuba, a pesar de que nos ayudamos mutuamente. Nosotros mandamos, ahora estamos mandando médicos para allá a hacer misiones, ellos mandan para acá y así nos ayudamos mutuamente. Por ese motivo, los cubanos no ven con malos ojos la posibilidad de anexarse a México en un futuro no tan lejano. De esta manera, podrían matar dos pájaros de un solo tiro. Se librarían del gobierno actual. Vaya, que yo veo más fácil que Cuba se aliance, o sea, una a México, que lo haga con Estados Unidos, porque políticamente, a que conte, Cuba y Estados Unidos son como el aceite y el agua, ellos nunca se unen. Por eso es que yo veo que sea más posible esta alianza con México,
porque tienen más un acercamiento mutuo entre estos dos países que siempre se han ayudado. Vaya que con esta unión Cuba hasta podría ayudar a crecer la economía y así tratar de mejorar un poco esto. Ojalá que esa unión se dé. Al cubano y por supuesto se desharían del constante hostigamiento de Estados Unidos con el consiguiente fin del bloqueo comercial que no les permite progresar económicamente y los sume en la pobreza. Si se volvieran mexicanos, estos isleños podrían solucionar todos los problemas que los aquejan desde hace décadas. Además, muchos cubanos expresaron que se sentirían muy dignos de ser representados por un presidente como López Obrador o Claudia Sheinbaum. Los progresos conseguidos durante el último sexenio han trascendido las fronteras de México y, por supuesto, han llegado hasta Cuba. Por eso, ellos estarían muy contentos de verse beneficiados con los avances económicos, sociales y políticos conseguidos por el gobierno de Morena. A finales del siglo XIX, Cuba pasó a formar parte de los Estados Unidos, cuando el ejército estadounidense le ganó una guerra a España para echarlos de la isla. Con el tiempo, Cuba logró librarse del dominio de Estados Unidos. Sin embargo, desde la Casa Blanca han seguido intentando anexar la isla caribeña y una de las estrategias fue el bloqueo comercial. El plan era que nunca pudieran llegar alimentos ni otros insumos básicos hacia aquel país hasta el punto en que Cuba no iba a resistir más y, por ende, los mismos cubanos les iban a terminar pidiendo a Estados Unidos la anexión. Pero Cuba ha pasado por tantos momentos difíciles que prefieren todo esto a formar parte de un país que se dedica a acabar con las otras culturas. A ver, quiero aclarar algo. Prácticamente Cuba y Estados Unidos no se llevan políticamente, pero hablando tan mal la vida entera de Estados Unidos, al final el sueño de todo cubano es irse para Estados Unidos, porque para nadie es un secreto que actualmente hay una emigración enorme para la gente ir para Estados Unidos. Y bueno, para México también hay muchos cubanos que les gusta irse, pero bueno, el mayor sueño es Estados Unidos. Con las otras costumbres y por supuesto con las economías de los países que dominan. Así lo demuestra Puerto Rico que, si bien no es formalmente un estado más, es una especie de protectorado que actúa como si fuera parte del territorio de Estados Unidos. En realidad es un estado asociado. Esto quiere decir que los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses, pero no cuentan con los mismos derechos que el resto de los nacidos en los Estados Unidos. No tienen la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales, ni con el voto, ni como candidatos. Mientras tanto, la población está condenada a la pobreza y la marginalidad. En pocas palabras, Puerto Rico es una colonia. En esos años en que Cuba todavía pertenecía a los Estados Unidos, México intervino para que la isla ganara su libertad. En 1895, durante el Porfiriato, el Senado mexicano hizo algunas intervenciones con la intención de anexar Cuba al territorio y arrebatársela al gobierno estadounidense. En ese momento, el entonces secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Ignacio Mariscal, se reunió con un grupo de cubanos que veían con buenos ojos la anexión a México. Todos ellos empezaron el desarrollo del conocido Plan Cubano. Este plan consistió en repartir folletos en Cuba en los que fomentaban su unión a la República Mexicana. En este folleto se alentaban a todos los cubanos a luchar para que todo el plan suceda con éxito, ya que sería la única manera de evitar la anexión a los Estados Unidos. Cada vez más cubanos se sumaron a esta iniciativa a través de imprimir y repartir los folletos. El movimiento se hizo tan grande que incluso algunos de los folletos fueron enviados a la prensa estadounidense y en todo ese país se hablaba de que Cuba iba a ser mexicana dentro de poco tiempo. Actualmente, vaya que me acabo de enterar de este plan con este video literal. Se han pasado la vida entera dándome historia desde la primaria hasta la universidad y nunca sabía de esto, nunca habían hablado de este plan. Y ahora es que yo me estoy enterando de esto en este video. También hay un ejemplo de que la historia de España no tiene nada que ver con la historia que nos dan aquí. Todas las historias se cuentan a conveniencia del país o del escritor. La historia se repite paso por paso. Como en las épocas en que había un grupo de cubanos que quería que los liberara México, ahora existe otro grupo en aquella isla que reivindica esas mismas consignas desde hace más de un siglo. En los últimos meses comenzaron a reunirse cubanos que viven en todas las ciudades de la isla, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, que están totalmente en contra de que Estados Unidos los anexe en su territorio.
En lugar de esto, prefieren que México lo haga. No tienen problemas en convertirse en un estado más de su vecino país latinoamericano y que los destinos de Cuba ahora se decidan desde la Ciudad de México. Estos cubanos aseguran tener un especial afecto hacia México y su cultura. Afirman, por ejemplo, que después de su propia música, la que más les gusta es la mexicana. La comida favorita de estos cubanos es la proveniente de aquel país y, después del béisbol jugado en su tierra, admiran a los equipos de fútbol mexicanos. Y tanto es el cariño profesado hacia aquel país que en sus proclamas lo nombran como nuestro México lindo y... Eso sí es verdad. Históricamente, México ha sido uno de los países que ha influido en la cultura de Cuba. Por la televisión creo que no hay un país que transmite más programas de su propio país que de México, por lo que eso significa que la cultura mexicana tiene un gran valor significativo a nivel mundial. Querido. En un comunicado publicado en sus redes sociales aseguran tener mucho respeto hacia México y que, por ese motivo, les duele observar cómo son tratados los mexicanos en Estados Unidos, quienes son despreciados en aquel país y amenazados con ser deportados por autoridades estadounidenses. Como ellos mismos vienen sufriendo un descomunal bloqueo hace 50 años, también están en contra del inmenso muro que los Estados Unidos está levantando en la frontera con México para rechazar cualquier tipo de ingreso de sus vecinos del sur. A su vez, en el comunicado, estos cubanos condenan a los políticos estadounidenses que prometen invadir militarmente el territorio mexicano. Este amor hacia México, entre otros motivos, proviene de toda la ayuda que López Obrador ha brindado a Cuba durante la crisis sanitaria y todo lo que realiza actualmente para enviar alimentos y suministros para que los cubanos puedan sortear el bloqueo estadounidense. El compromiso del actual gobierno mexicano con Cuba es tal que este grupo de cubanos asegura que, en el supuesto que un país se atreviera a invadir la isla, México los apoyaría incondicionalmente y enviaría tropas para repeler la invasión. Mientras que creen que el gobierno de Estados Unidos no haría lo mismo, al contrario, ayudarían al invasor para perjudicar a Cuba. Mientras tanto, Estados Unidos toma algunas medidas porque no ve con buenos ojos el apoyo que el gobierno mexicano envía a Cuba. Ahora se conoció una noticia dura para México. Legisladores estadounidenses quieren denunciar al presidente López Obrador ante las Naciones Unidas por supuestos delitos en contra de la humanidad. La razón de esta denuncia es, sencillamente, que el mandatario haya enviado apoyo humanitario a Cuba. Desde la Casa Blanca consideran que enviar alimentos y medicamentos para que el pueblo mexicano pueda sobrevivir es un delito. Todo eso es porque, con su ayuda al pueblo cubano, López Obrador está arruinando el plan estadounidense para anexar a Cuba. También me da mucha tristeza escuchar este tipo de noticias, que México se está arriesgando de cierta forma a tener problemas diplomáticos por estas ayudas con el gobierno de Estados Unidos. Y todo por tal de ayudarnos a nosotros los cubanos. Se está poniendo en una situación difícil de querernos ayudar, pero siendo presionados. Pero a pesar de todo, México siempre nos seguirá ayudando y lo sigue haciendo. Pero también es una especie de venganza. El gobierno estadounidense no le gusta nada que Cuba nunca haya aceptado formar parte de Estados Unidos y que México, por el contrario, lo reciban con los brazos abiertos. Por eso, quiere tomar represalias contra el gobierno mexicano. Pero López Obrador no tiene miedo, ya que sabe que no está cometiendo ningún delito y que su única intención es ayudar a los cubanos a sortear su eterna crisis. Además, sabe que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional gracias a los fuertes lazos que ha construido con las nuevas potencias del mundo como China y Rusia. ¿Crees que será posible la anexión de Cuba a México? ¿Los Estados Unidos perderían su dominio en el Mar Caribe? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Bueno, ya pudieron ver la noticia, está súper fuerte y súper interesante. Son muchos los puntos de los que se podría estar hablando. Y bueno, mi opinión, aunque en la televisión aún no se ha dicho nada, considero que si esta unión se hace posible, veo muchas mejoras venir para nuestra querida Cuba, ya que pareceremos una sola nación, pero sin despegarnos de nuestras culturas, raíces y tradiciones. Cada cual será con sus tradiciones y culturas, pero seremos una nación unida. Así pudiéramos sorprender y quedar impactado todo el mundo con los fuertes lazos de amistad que tiene Cuba y México. Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios para saber la opinión.